Muy buenas, soy Adrián C y este es el sexto vídeo del curso de iniciación en Java con BlueJ. Bueno, este es ya el cuarto vídeo de las estructuras de control de flujo. Este es el último, ya os lo prometo, que se acaba este rollazo de las estructuras de control de flujo, que ahora nos van a parecer un poco rollo, incluso redundantes algunas. Y bueno, al fin y al cabo son cosas que nos van a venir bien a aprender y que cuando las sabemos utilizar nos van a ahorrar muchos quebraderos de cabeza, porque hay gente que empieza a programar y utiliza, por seguir algún ejemplo, una anterior, por ejemplo un if, que es la más básica, y termina siempre utilizando la misma, creando a veces unos embolados que son complicados de solucionar. Entonces, es como digo siempre, parece que unas son redundantes con otras, pero algunas tienen unas limitaciones o características que las hacen mejores que otras. Bueno, no obstante, antes de nada decir que espero que los vídeos anteriores se hayan entendido correctamente, que como siempre estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia, crítica, petición o cualquier cosa en los comentarios. Y nada, muchas gracias por todas las muestras de agradecimiento que me estáis dando y espero que sigáis todos con el curso y que os esté siendo muy útil. Así que nada, vamos a pasar con el índice de esta sexta lección. Vamos a seguir, como he dicho, conociendo las estructuras de control de flujo. En el cuarto y último de este vídeo de introducción vamos a ver estructuras de varias bifurcaciones según variable. Esto es el switch y ahora lo veremos más rigurosamente. Vamos a combinar las estructuras de control. Obviamente es fundamental combinarlas para obtener resultados y una potencia elevada. Los operadores lógicos y de relación que siempre hacen falta. Y vamos a crear una aplicación sencilla otra vez. En este caso va a ser el pequeño controlador de una máquina de café. Ahora lo veremos porque ya empieza a ser interesante esto. Así que nos vamos al entorno de desarrollo. Bueno, pues aquí tengo ya declarada mi clase main para los ejemplos que he ido creando en esta clase de ejemplos switch. Como ya vemos, el nombre es el único que es un poquito más raro. Yo siempre me liaba, a la hora de programar siempre me lío y me da error porque cambio el TCH de sitio, pongo CHT o cosas así. Y bueno, ya veremos que esto al final es todo práctica y ir escribiendo y escribiendo. Vamos a entrar dentro y aquí lo tenemos. Como veis, en primer lugar, aquí he definido una pequeña descripción. Estructura de control de flujo switch, importante, todo en minúscula, no es la primera vez en mayúscula. Aquí hay que introducir una variable, normalmente una variable, aunque también se puede introducir un valor, ya lo veremos a continuación. Y luego en cada sitio vamos a ir poniendo case o case y el valor de la variable y lo que queremos que haga. Siempre después se puede poner un break, ahora lo veremos un poquito mejor. Porque si nosotros aquí no introducimos un break, si nosotros ponemos este caso, va a leer este, y si aquí no hay un break va a leer este, y aquí no hay, y así hasta el final. El break es opcional, pero hay veces que el uso nos hace que sea fundamental, porque solo queremos que lea un caso. Es igual que el default, lo que hace es que cuando la variable que hemos introducido aquí, el valor de la variable, no corresponde con ninguno de estos valores, se imprime esto. Pero esto también se imprime si por aquí se baja y aquí no hay un break. Vamos a verlo un poquito más detenidamente. En primer lugar, aquí he definido una primera variable que se llama i, otra vez, y la he inicializado en valor 2. Vamos a pensar solo que la hemos iniciado. Aquí defino mi primer switch y entre paréntesis pongo el nombre de la variable. A continuación lo que hago es ir definiendo casos. La forma de definirlo es esto. Case, que vemos que es una palabra reservada y se resalta en púrpura. Y por ejemplo ponemos un valor. Este valor tiene que ser del mismo tipo que se introduce aquí. Si es numérico, esto debe ser un número. Si es un carácter char, la variable debe ser tipo char. Entonces aquí la hemos metido y esto debe ser char y debería ir entre comillas simples. Y si fuera un string, como veremos en un ejemplo posterior, aquí deberíamos introducir un string. Vale, pues en este caso he introducido el case 1. Cuando la variable sea 1, va a entrar aquí. Y lo que va a hacer es, yo en mi caso, aquí he metido este cuerpo. Aquí podríamos meter cualquier tipo de métodos, cualquier tipo de código
todo, cualquier cosa. Lo importante que sepamos es que cuando marquemos 1 va a entrar y va a ejecutar todo esto. Yo en mi caso he dicho que se ha introducido en 1. Vemos que aquí no se usan corchetes, simplemente se ponen los puntos y va a seguir dentro hasta que vuelva a encontrar otro case, siempre poniendo después de cada sentencia punto y coma. También es importante ver ahora que el break o cualquier línea de código se ha puesto aquí, pero también se podría haber puesto aquí. Igual que esta línea de código completa se podría haber puesto aquí. Pero yo prefiero ponerlo cada uno en una línea porque es mucho más legible. Pero cada vez que nosotros ponemos un punto y coma, a efectos de programación es como hacer un intro. Es importante que sepamos esto porque a la hora de leer el código nos va a solucionar muchas papeletas. Así puesto, que como ya digo, yo creo que es la forma más legible de leerlo, vemos, si yo introduzco el 1, va a imprimir se ha introducido 1, sigue siendo el case 1. Y va a hacer un break. ¿Qué significa que va a hacer un break? Que va a cortar el programa, solo va a imprimir esto. Lo mejor para esto es que lo haga y veremos cómo funciona. Vamos a compilar y vamos a introducir aquí un 1. Compilamos, lanzamos el programa y como se imprime, se ha introducido 1, sigue siendo el case 1, que era lo que yo tenía definido en el cuerpo del case 1. En el case 2, como vemos, yo he introducido este código, pero como vemos aquí no tengo break. ¿Qué va a pasar? Que va a imprimir también el case 3. Y aquí he hecho alusión, se ha introducido el 3 o se está imprimiendo después del 2. Vamos a ver lo que ocurre. Voy a introducir el 2. Y ocurre exactamente eso. Se ha introducido 2, como no hay break se imprimirá el siguiente case o el default. Y se ha introducido 3 o se está imprimiendo después del 2. Por último en este, vamos a ver que si introduzco el 3, simplemente va a imprimir el 3 en este caso. El mensaje es el mismo porque el cuerpo estaba definido. Pero como vemos, nosotros vamos a introducir una variable, va a leer esa variable, va a examinar esta si no es, va a pasar aquí y va a pasar aquí. Como esta es igual, entra y lee todo esto hasta que encuentre un break. Como lo encuentra, pasa esto. Si aquí no estuviera este break, escribiría el default. ¿El default qué es? El default es algo que nosotros escribimos para cuando la variable introducida aquí no se corresponda con ninguna de estas. En este caso yo lo introduzco porque lo que más se corresponde con mi programa es que no se ha introducido ni 1, ni 2, ni 3. Voy a introducir, por ejemplo, un 5. Compilo, lanzo el programa y me da ese mensaje. Después del default, como es el último, no hace falta poner break. Esto es importante saberlo porque nosotros podríamos no haber definido, si yo por ejemplo quito este break, lo anulo, compilo, lanzo y me va a leer el 3, pero como vemos en este caso, se tira, vale, perdona, no había escrito el 3, lo había reescrito, pero no lo había escrito aquí. Compilo, lo lanzo y lee el caso 3 y lee el default. Como vemos, lo que ha ocurrido es que ha leído ha entrado por aquí, ha leído esto, al no haber break, ha leído esto. Pero el default no es obligatorio. Es habitual ponerlo porque nos viene muy bien para avisar, para un control de errores de que no se está introduciendo una variable adecuada. Pero yo podría también eliminarlo. Y cuando lanzamos el programa, simplemente se lee ese porque ya no existe el default. El programa me compila y no me da ningún tipo de error. Bueno, ya hemos visto el primer switch con una variable numérica. Bueno, solo una indicación más, y es que tanto aquí por ejemplo esto podría ser un 5 menos 3, perdón, lo que sería 2. Esto compila perfectamente, lo lanzo y se ha introducido el 2. O sea, es como si hubiera metido un 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí se puede hacer cualquier tipo de operación de variables. O también podría almacenarse aquí, pero para que sepáis que aquí no es obligatorio introducir una variable. Que aquí lo que tiene que haber es una instrucción que devuelva un número,
digamos, un valor que sea del mismo tipo que estos. Pero no tiene por qué ser una variable. Lo más habitual es una variable. Para mí, limpieza de código sería hacer una variable, si queremos hacer una operación, hacerla aquí con otras dos variables, por ejemplo, y aquí introducir el nombre de esta variable. Pero se puede hacer perfectamente. Vamos a pasar a continuación a ver el tipo de switch, en este caso con una variable de tipo string, para que veáis que no simplemente se puede hacer con primitivos. Aquí ya he definido una pequeña aplicación que lo que hace es, digamos, una agenda. He definido una variable que es un día de la semana del tipo string. Yo he almacenado aquí sábado, puedes almacenar cualquier cosa. Importante que defináis algo, porque si tú solo la das así e intentas compilar, no te va a dejar compilar. Lo que sabéis que eso puede ser un error. Vamos a empezar por lunes. Vale, voy a explicar un poquito y vamos a ir viendo lo que ocurre en cada caso. Yo he introducido el switch con la variable día de la semana del tipo string, por lo que aquí se va a ir introduciendo una variable. Esa variable está almacenada en algo y aquí vamos a ir viendo. El caso de que sea lunes, como veis, como es un string, tengo que introducir cada uno con sus comillas. Aquí, por ejemplo, he dicho que tengo gimnasio a las 6 y después lo detengo, solo quiero que me imprima el lunes. Aquí tengo una reunión, aquí tengo nada programado. El jueves, mantenimiento informático, como veis aquí he puesto el break aquí arriba. Cuando es una línea a veces es interesante ponerlo ahí para que se quede todo un poco más agrupado, pero bueno, son técnicas y al fin y al cabo lo que importa es que funcione. El viernes también nada programado. Como veis, el sábado no he puesto nada y tampoco he puesto break. ¿Por qué? Porque lo que quiero es imprimir fin de semana si introduzco sábado como si introduzco domingo. Yo puedo dejar una estructura vacía. Si ni siquiera pongo break, va a pasar a la siguiente y va a imprimir. Ni siquiera va a hacer un salto de línea ni nada. También podría poner break si no quiero que imprima nada. Y por último, default, no se ha introducido ningún día de la semana en minúsculas, porque como veis están todos definidos en minúsculas. Pues nada, simplemente yo lo que voy a hacer, aquí introduzco lunes, compilo, lanzo y me dice lo que tengo el lunes, gimnasio a las 6. ¿Qué pasa si introduzco miércoles? ¿Que no tengo nada programado? Pues vamos a ver. Me manda el mensaje de que no tengo nada programado. Y por ejemplo, yo puedo imprimir sábado, que es el primero de los dos fines de semana. Va a entrar, va a leer todos estos, ninguno va a coincidir. Cuando entre aquí va a entrar, como no hay nada, va a saltar al siguiente y va a leer esto, fin de semana. Ese sería el funcionamiento que debería hacer. Y efectivamente escribe fin de semana. Análogamente, si yo escribo aquí domingo, va a ir comprobando cada case, este no es, 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 y por último, cuando llega domingo, va a entrar aquí. Y va a hacer lo mismo exactamente que en el caso anterior, esta vez si tenemos un break. Y por último, si yo escribiera, por ejemplo, domingo con mayúsculas, o cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con esto, cuando compilo, lo que va a hacer es decirme que no he introducido ningún día de la semana en minúsculas, porque no ha coincidido con ninguno de los casos y entonces imprime el default. Hay métodos para este tipo de formas, convertir todo a mayúsculas, convertir todo a minúsculas, pero prefiero no ir introduciéndolo aquí de momento. Como vemos, hemos creado una aplicación súper sencilla de una agenda con esto. La forma de proceder sería otra correctamente, pero esto es solo para que lo entendáis. Por ejemplo, se podría introducir esto por pantalla o se podrían crear métodos para ir definiendo estas cosas y demás. También quiero que entendáis es que yo solo estoy imprimiendo por pantalla, pero aquí se podría introducir cualquier tipo de mecanismo, cualquier tipo de línea de código. Yo siempre imprimo por pantalla en estos ejemplos para que vosotros entendáis dónde estamos en cada momento. Pero cuando vayamos haciendo cosas más complejas vais a ver que aquí se puede introducir cualquier tipo de estructura. Lo que importa sacar de estas lecciones es que cuando coincide con uno de estos casos, lo que hacemos es entrar aquí dentro y leer y ejecutar todo lo que hay. Bueno, pues comento estas líneas para que no me salgan y vamos ya con esta aplicación que yo he creado. Esta aplicación, como he dicho antes, es
la aplicación que digamos correría sobre el controlador de una máquina de café. Esta máquina de café yo la he puesto para que tenga tres casos. Tres casos porque tiene tres tipos de café. Estos tres tipos de café son solo, cortado y capuchino, cada uno con un precio diferente. El solo 0,50, el cortado 0,80 y el capuchino 1,20. En primer lugar, lo que he hecho es definir dos variables, porque yo lo que quiero es que en el caso de que el crédito sea suficiente, hago una selección, comprueba el crédito, si el crédito es suficiente, imprime, me dice que se está creando el café y le resta el valor del café al crédito que tengo y me da la devolución. Si yo hago una selección y el crédito no es suficiente, lo que quiero es que me diga que no es suficiente y me va a decir el precio y el crédito que tengo. Para ello he definido dos variables. Como el crédito va a ser decimal, le he puesto double y vale 1,40. En este caso yo he introducido que tengo 1,40. Aquí se va a introducir el crédito que se supone que nosotros habíamos introducido. Esto se haría por otros métodos, tendría que haber una clase que leyera las monedas y bueno, esto básicamente es un ejemplo de funcionamiento. Y aquí la selección que nosotros pulsamos, que esto lo que haría es leer un teclado o algo así. Yo he creado un switch y la variable que la va a definir los casos va a ser selección. En el primer caso tengo el café solo. Aquí lo he combinado con un if-else. Si entro en 1, lo que voy a hacer es que va a comprobar si el crédito es mayor o igual al valor del café, que en este caso es 0,50. Esto lo podría haber definido aquí fuera con una variable, igual que este o al igual que este. Pero bueno, para intentar no enrevesar el programa lo vamos a hacer así. Sería mucho más cómodo, ahora veremos por qué definirlo con una variable. Si el crédito que tenemos es mayor al precio del café, entra aquí dentro. Porque en principio hemos entrado aquí dentro porque hemos marcado 1. Imprime, se está elaborando el café. Al crédito, a la variable crédito le vamos a restar 0,50 y vamos a imprimir la devolución que nos daría. En caso de que el crédito no sea superior, vamos a decir que el precio es 0,50 y que el crédito es insuficiente e imprimimos el crédito. Básicamente en los otros dos casos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a comprobar que el valor sea mayor. Al hacer eso, entra aquí dentro. En el programa real lo que haría es ejecutar unas líneas de código que funcionaran directamente sobre la máquina y le mandaran a crear el café. Entonces ya sería programación de autómatas. Y lo que haríamos si no tiene es decir igual. Decimos que el precio es 0,80 y definimos el crédito. Voy a compilar este programa y lo vamos a ir viendo paso a paso. Vale, pues aquí he dividido las pantallas para intentar que se vea todo un poco. Voy a intentar tenerlo todo. Para empezar, bueno, aquí tengo yo una primera prueba que he hecho. Vamos a empezar por el principio. Vamos a introducir un euro, por ejemplo, y vamos a hacer la selección 1. La selección 1 era el café. Lo que debería hacer aquí es entrar en el café 1, comprobar si el valor es superior e imprimir. Compilo, lanzo. Y aquí me dice, se ha elaborado un café solo. Vale, vamos a ver lo que ha ocurrido. Entra al switch y lee selección. Selección está en 1. Como está en 1, va a buscar en los casos alguno que el valor que hay aquí coincida. Es el primero, por lo que va a entrar aquí y va a leer todo esto. Empieza por aquí y lee el if. Lee el crédito es 1. Comprueba si es mayor o igual que 50. Como en este caso es mayor o igual, entrará a leer estas líneas de código. Entonces va a imprimir, se ha elaborado el café solo, como tenemos aquí. Va a restar a crédito 0,50, como teníamos 1, la mitad de 0,50, a 1 le quita 0,50 y obtenemos 0,50. Y va a imprimir la devolución, que es lo que ha quedado almacenado en crédito, que es 0,50. Vamos a ver qué pasaría si yo tuviera en crédito 0,40. Vamos a compilar, vamos a lanzar. Y vemos que esta vez me ha dicho que el precio de la selección es 0,50 y el crédito es insuficiente, 0,40. Lo que ha hecho es exactamente igual. Ha leído este case, ha entrado, como esto es false, va a ir al else. Esto está explicado en otro vídeo y me va a explicar todo esto. Que el crédito es insuficiente y va a imprimir lo que almacena la variable crédito. Análogamente a esto, si la selección es 2, va a ocurrir exactamente lo mismo.
pero esta vez me va a indicar que el valor es 0,8 y igualmente que tengo 0,40. Lo mismo para el caso 3. 1,20 y el caso 40. Voy a introducir, por ejemplo, aquí un valor de 1,40. Vamos a compilar, vamos a lanzar y me dice que se elabora un café cappuccino. Como digo, aquí ejecutaría todo el código para que la máquina se pusiera en funcionamiento y crease un café cappuccino. Me diría que se ha elaborado un café, le restaría el valor del café al crédito e imprimiría el crédito restante para la devolución. Bueno, aquí tendríamos un problema más bien de formato de impresión, que prefiero no verlo en este vídeo tampoco, pero esto se solucionaría muy fácil para decir que solo se devuelve un número con 2 decimales. Como vemos, hemos creado una máquina de café totalmente funcional en la que solo habría que elaborar un poquito más algún código, el código de introducción de crédito y el de selección, pero básicamente el funcionamiento es este. ¿Qué pasaría si nosotros por pantalla, en este caso lo normal es que nosotros estuviéramos con un teclado en la máquina del café y solo tuviera 3 teclas? Pero vamos a imaginar que el teclado es genérico y tiene 8 teclas. Vamos a imaginar que tocamos la tecla 6, que no tiene nada que ver con esta. Le damos a compilar, le damos a lanzar y imprime el default porque la selección no es válida, no está relacionado con ningún case. Como vemos, hemos creado una máquina totalmente funcional con estas poquitas líneas de código y aprendiendo a utilizar el switch, sabiendo utilizar el if, y que podríamos relacionar también con otras líneas de código. Este switch es muy parecido al if-else, solo que sin las condiciones. En vez de tener que utilizar una variable booleana, podemos utilizar una variable numérica. Al fin y al cabo, se puede hacer por comparación el mismo. Como digo, es todo un poco tema de eficiencia, de líneas de código, de probar cosas y de ver qué nos funciona mejor y qué nos gusta más. Como siempre, lo importante es dejar todo documentado y explicar lo que hace cada cosa. Eso es muy importante y lo veremos en un vídeo específico. Así que espero que este vídeo os haya servido para entender este bucle o esta estructura de control de bifurcaciones, que se llama switch, y es muy útil y normalmente no se conoce. En programación básica se suele tirar con el if, y esto para mí es una estructura muy potente que hay que saber utilizar, pero una vez que sabes las cosas básicas como el break, el default y demás, puedes utilizarla para crear lo que tú quieras. Bueno, pues espero que este vídeo os haya servido para crear ya vuestra última estructura de control de flujo, para crearos la idea, para entenderla y para saber utilizarla. Espero que vayáis utilizando estas estructuras, que creéis vuestros propios programas y me comentéis cualquier duda que tengáis, que os la solucionaré encantado. Como digo siempre, estoy esperando vuestro feedback en los comentarios, en mensajes, como queráis. Y cualquier cosa que necesitéis, estoy por aquí. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.